amigo. Ay, esto está bien complicado. Ay, mira. caray. Ay, Si échale. quieres, mira, acá lo ponemos. Ay, Y mira. ya cuando quieras, me echas un grito y me vas a hacer la Te señal chiflo, de... te silbateo. Así. Es Y correcto. ya, te pido mi cheve. Justo así, no hay ningún problema. ¿Cómo estás? Ay, amigos, bien, bien, con unos sustitos, ¿no? Ahí que ayer tuvimos Una situación médica, vamos a una decir. hipoglucemia como Ah, de 6 horas. maratónica, Y vamos a luego una decirla de esa hiperglucemia manera. como de 12. Amigos, esto ya no. Sí estuvo también un poquito Esto ya no es chiste, amigos, complicado. esto ya es anécdota. Pero sí. Sí, porque pues al final es estar, estar al pendiente todo el tiempo. Pero ya, amigos, ya estamos bien. Revivimos. Todo bien. ¿Tú cómo estás? Bien, la verdad es que con un cierto sabor raro en la boca. Ya te dejaste un hoyo en la barba. No, mira No, ya, mira, claro por que eso me sí. rasuré. No, no, ahí tienes una marca, como si hubieras tenido ahí un barro y te lo hayas Amigos, les voy exprimido. a platicar qué pasa. Sufro de ansiedad y cuando me pongo nervioso se detonan esos ataques de ansiedad y no me doy cuenta y me empiezo a arrancar la barba. Entonces ahora tengo un hoyo. Un hoyo rojo. Es como, Pero, perdóname, te interrumpí horrible, pero ya me rasuré. te lo vi y ¿Qué dije, te ¿qué es estaba eso? diciendo? Que estás triste. Con un sabor amargo, raro en la boca, ¿no? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Cuéntame Porque, tus penas. porque tuvimos un mes y cacho, 40 y tantos días. Casi. Un Este, mes, ¿no? sí, fue un mes y cachito. Fue 40, creo que 40 días. Qué fuerte. De, de lo que viene siendo el, El torneo el más grande de torneo fútbol, más grande de fútbol a nivel global. que se hace cada 4 años. Sí, de cierta federación. Pero, les platicamos, tenemos que decir las cosas así porque al parecer ya somos super influencers y YouTube decidió bajarnos partes de nuestros videos Nos porque observa, amigos. nos observa y decía, es que estás infringiendo. Uno creería que Que nuestra solo se ven con marcas grandes o cosas Ajá, por el y estilo. no, al parecer también nos odia a nosotros. Gracias amigos por hacernos marcas grandes, una marca grande. Pues, Pero bueno, retomando. Este, la verdad es que sí fue un cambio drástico en esta semana. Yo lo sentí para bien y para mal. vacío. No Sientes un vacío, vacío en tu no corazón. siento un vacío en mi corazón, pero sí digo, ay, Y la ahora, verdad, a ver, me la pasé muy bien este mes. sí, sí, sí. Comimos y tomamos bien, convivimos. Ahorita vamos a platicar cómo lo vivimos realmente, pero la verdad es que fue un gran mundial. Sí, ahora deberías de ponerte una playa que diga, Anif yes, ahí dice, ¿y y ahora sí, qué? sí. ¿Ahora qué? Pero la verdad es que, pues un tanto es como de, ay, ¿qué sigue? Sí, Que regresar no a la se pregunta de realidad. qué sigue. Regresar a la realidad fue un trago como amargo. Ajá. Como, sí, como un agridulce, ¿no? Es un episodio agridulce el que estamos viviendo ahora. Porque se vivió, La verdad es que sí. se vivió Pero y se gozó. antes de que nos platiquemos que le platiquemos a nuestro querido audiencia Nos cómo fue. lo vivimos y Ah, cómo nos fue durante estos 40 días, me gustaría que pusiéramos un antecedente. ¿Quién es Beatriz antes del mundial? yo dije, ¿Quién ¿nací? es? ¿Qué tan fifas es? ¿Hasta dónde puede llegar su afición? ¿Hasta dónde puede llegar Mi el fanatismo. fanatismo por un partido? Amigos, voy a tener que defenderme. Siento que voy a tener que Es- defenderme ah, en este episodio. no platiquemos ahorita de cómo se vivió. No, no, no. Voy a platicar Ahorita el es pre. pre. Sí, sí, ¿Quién sí. era Betty? Una niña tranquila, soñadora. No, Con meta. con metas en la vida, objetivos claros y un camino largo por recorrer. Y de Así. repente, pues, secundaria trunca. ¿Cuál secundaria trunca? Ah, es un chiste, es un ¿Qué chiste, es un pasó? chiste, es un chiste. No, a ver, voy a explicar. Voy a explicar que si hay un porqué de mi fanatismo. Ok, ok. A ver,
Todo empieza desde mi tierna infancia. Desde la infancia. Yo escogí, elegí y seleccioné a una familia de ambos lados pambolera. ¿Ok? Por el lado de mi mamá, mi abuelo jugó fútbol de manera profesional. Atlantista de corazón. Y después fue seleccionado nacional. Campeón con el Atlante en El el 46. 46-47. Y seleccionado nacional. Y seleccionado Entonces, nacional. ¿Cómo pues, se llama tu abuelo? no les voy a decir. No, pues sí, ¿qué No, tal? Que ¿qué alguien tal? lo encuentre y tiene ahí videitos. Ahí es que alguien lo encuentra y yo pues espero que lo encuentren porque si no, no sé qué tipo de investigación están haciendo. Una investigación forense, dices tú. No, pues sí, que la gente sepa No, quién no, es no el voy a- señor. El señor. Sí, Alberto don Medina. señor. Don Alberto señor Medina. Alberto Medina. Y mi abuelo pues jugó muchos años fútbol. Ay, espérenme. Es que estoy a no tener a nuestro productor, pues uno tiene que estarle picando, ¿no? Autopicarle. Oli iba a ser nuestra productora. Pero no quiso. Hoy decidió anda tristona, estar mi hija. enojada. Entonces, pues mi abuelo fue futbolista y entonces, pues en la familia se respira el fútbol, ¿no? Todos por un tema de amor hacia el abuelo, pues todos somos atlantistas de corazón, ¿no? Ujú. Pero, pues siempre se vio el fútbol, siempre se platicó de fútbol. El fútbol estaba en el aire en mi familia materna. Y por el otro lado, pues mi papá es súper futbolero. Mi papá llegaba de trabajar y lo único que quería ver era su fútbol. Era que nadie lo molestara. Él prender su telecita y poder ver su fútbol, sus Chivas. Y yo me pregunto, ¿había alguien que lo molestaba? Un poco, amigos. Yo era esa persona, yo era esa hija incómoda que todos en la familia, todas las familias tienen. ¿Qué le hacías a tu papá? A ver, no era con la intención, pero es que... Señor suegro, esto es para reivindicar. Es que, a ver, mi papá grababa los partidos porque había partidos pues que salían en horario todavía un poco laboral, ¿no? Y mi papá a veces salía muy tarde de trabajo y entonces nos pedía que lo grabáramos. Y entonces pues lo tenías que ver. Y entonces cuando llegaba mi papá le decía yo, papá, ¿ya viste que perdieron tus Chivas? Y mi papá, pues no. Pues no, claramente no sabía. Justo me disponía a ver eso. Justo iba a ver cómo le había ido a mis Chivas, ¿no? A ver, yo estaba muy chiquita. Y si de por sí... ¿Qué tan chiquita eras? Pues como unos 7, 8 años. Bueno, tal vez mi hermana tal vez aquí diga que no. No, a lo mejor era un poco más grande. Pues sí, fue ya muy 20, grande. 21. No, yo creo que sí fue como de los 7 a los 15, 16. No manches, sí te pasaba. Ya más grande, ya era más sí, ya era nada más para chingar. Sí, Perdón. sí, la verdad es que sí, después ya no era para ponerle un poco de Jiribilla, jiribilla a la tú- relación. Y tú como que hoy siento Papá que... e hija. Nos falta hoy no nos algo. hemos peleado. Exacto. Entonces, pues en mi casa siempre se vio el fútbol, se comía con fútbol, se cenaba con fútbol, los fines de semana era de fútbol. Si se podía íbamos a los estadios a ver el fútbol. Entonces, de los dos lados hay fútbol. Te voy a Existe preguntar el algo. fútbol. ¿Y cuándo dejaste de ir a los estadios? Porque mi papá me vetó de los estadios. ¿Por qué? Yo como esposo me encantaría saberlo. A ver, a mi papá le gustan mucho las Chivas. Mi papá es chiva de corazón. Y entonces cada vez que venían las Chivas, pues nos invitaba a mi hermana y a mí a ver el fútbol. Y entonces íbamos, pero llegó un portero que para mí era guapo. San Osvaldo. San Osvaldo Sánchez. Entonces, pues a mí me gustaba. Entonces, no le iba a las Chivas. Porque regla en mi casa, al parecer, regla no dicha, pero muy respetada, es que nadie le puede ir al mismo equipo. Somos 4 en la familia y en el fútbol americano somos 4 equipos diferentes. En el fútbol soccer somos 4 equipos diferentes. Entonces... Yo siento que eso era más por llevar la contraria. Sí, pero es como regla no dicha. Pero ya todo el mundo ya lo tomó como regla respetada. Entonces yo nunca le fui a las Chivas. No soy chiva, una disculpa a los Chivas, pero no soy chiva porque mi papá es súper chiva. Entonces, pero pues Osvaldo estaba en las Chivas. Entonces dije, es la oportunidad perfecta para que mi papá me lleve y yo pueda ver a Osvaldo. Y mi papá siempre llevaba unos binoculares. Entonces, pues yo me disponía a pedirle los binoculares a mi papá.
Y entonces el partido estaba allá y yo solo veía a Osvaldo Sánchez. Y entonces un día mi papá se dio cuenta y me dijo, Adriana, ¿me puedes dar los binoculares porque estamos viendo el partido? Y yo, sí, sí. Y entonces mi papá me vetó. Porque no ibas a ver partidos. No, Yo también, la verdad es que si me dijeras ahorita. Pero tú por celos. No, ¿cuál? Yo también lo estaría viendo. Gran Yo, portero. Entonces tal vez no vamos a ir, pero por ti. A ver, voy a meter un poquito ahorita mi historia un poquito. Yo fui portero, A ver, aunque... aquí va la diferencia de realidades. Porque No, entonces termina primero tu historia. En mi casa siempre había fútbol, o sea, de verdad. Todo el tiempo había fútbol. Mi abuelo no quiso que ninguno se dedicara al fútbol, porque ya sabía que esto era un mal negocio. Pues sí, que no era Turbio lo y mejor, sospechoso. ¿no? Y la verdad es que no practicamos, ninguno de los nietos practicó el fútbol de manera profesional, claramente. Todos nos dedicamos a otros deportes y a otras cosas. Pero no, o sea, siempre fue el fútbol. Era día, noche, entre semana, fines de semana, todo era el fútbol. Todo era ¿ok? el fútbol. Entonces, aunque no nos supiéramos como tal la regla, o sea, si a mí me preguntaban, ¿te sabes cuál es el fuera de lugar? Si yo lo veía y si yo lo veo, te sé decir cuál es el fuera de lugar. Pero si me toca explicarlo de manera técnica y profesional, te voy a decir, sé, ¿no? Sí. Entonces, me sé las cosas. En la práctica. Sí, o sea, lo veo y sé, falta, esa era roja, no te pases, ¿no? Eso sí me lo sé. Yo creo, como árbitro que soy. Porque aparte hoy venimos con nuestros outfits elegidos para el diferente mes. Todo el mes utilizamos outfits diferentes. Ya caminaba sola. Sí, me disculpa. Este fue el de la final. Ese fue el de la Este final. fue el de la final. Usamos la playera de México. Y este fue el del ángel, ¿no? Ahorita les vamos a ir platicando. Sí. Ahorita les vamos a ir platicando. Entonces, en mi familia sí había mucho fútbol, ¿ok? Ok. Ahora tú. Pregunto, ¿cómo llega? Nada más justo para hacer el corte y después platicamos de lo mío. ¿Cómo llegas No, tú? mejor tú primero platica tu historia y luego preguntamos cómo llegamos cada uno. Bueno. Yo les voy a platicar mi gran historia dentro del fútbol. El cero FIFAs le llaman. No, claro, yo soy 100% FIFAs. A ver, yo empecé a jugar fútbol, porque ni siquiera a verlo. Empecé a jugar fútbol cuando estaba en la primaria, pero pues porque los niños juegan fútbol en la primaria. Para esto, yo decía que le iba a las Chivas. ¿Por qué? Porque mi papá es de Jalisco y unos amigos de mis papás y padrinos de Goretti, de una de mis hermanas, súper Chivas, súper Chivas. Cada que tenían la oportunidad iban a Guadalajara, iban a la Azteca o aquí en Querétaro, donde jugara Chivas. Si tenían la oportunidad, ellos iban. O sea, en groupies. Sí, eran muy Chivas. Y yo decía, pues estas Chivas deben de ser muy buenas. Yo tengo una pregunta para ti, pero ok. Antes de llegar a la otra pregunta, te tengo una pregunta. Y decía, deben de ser muy buenas. Para esto, en la casa, con mis papás, no se veía el fútbol. No se consumía nada de fútbol. Nada. Mi papá nunca lo veía. Pero también decía que le iba a las Chivas. También decía que le iba a las Chivas, pero... O sea, él le iba a las Chivas porque leía el periódico y decía, ay, mira, hoy sí ganaron. Y por lugar de nacimiento. Ajá, y se acabó. No Sí. había un consumo real de fútbol. Hasta que llegó a la secundaria. Cuando llegó a la secundaria, justo coincide con muchas cosas. La primera de ellas y más importante, o creo que de las más importantes, es que dijeron, pues tienes que agarrar una extra clase. Y yo, pues, ¿qué será? Fútbol. ¿Por qué? Pues me gusta el porque fútbol. Soy chiva. Porque me gusta el fútbol, ¿no? Yo ya lo jugué. El fútbol. Yo ya lo jugaba en la primaria. Y y que termino en la selección. ¿Por qué? Porque nada más porque corría rápido. Porque la nacional. Y yo, bueno, pues ya estoy en la selección de ahí de la escuela, ¿no? Yo no sabía que era un fuera de lugar, cuándo me podía barrer o no. Yo nada más era córrele tras el balón. Como los niños chiquitos. Como niño chiquito. Como los TikToks de los niños chiquitos. No, y aparte justo me pusieron en una posición
que vas a perseguir el balón porque me pusieron de carrilero. Sí, sí, sí. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. En ese tiempo, pues, uno no le debía tanta energía al universo y sí corría más, ¿no? Claro, claro. Más fuertecito. O sea, sí correspondía, Sí, ¿no? sí, El sí. cuerpo al puesto, Sí, sí, sí. a la posición. Ese es el punto número uno. Ok, Entonces empiezo no a consumir fútbol, pero sí a jugarlo, a ok. agarrarle mucho más cariño. Paso número dos. En ese año, justo gana las poderosas Chivas, ganan su 11º título, que además coincidía con su aniversario 100 o algo por el estilo. Y en la escuela nos dicen, tienen que exponer de algo que les gusten, de lo que sea, tema libre. Y yo, ¡ah! Y Es mi aquí, mi oportunidad. amigo que se sube a los trenes del man, pues dijo, claro, Y yo, es mi oportunidad. de que la gente sepa que soy FIFAs. Qué horror. Y puse mi exposición sobre las Chivas. Yo sin saber el nombre de ningún jugador. Espérate, ¿y llevabas tu playera y todo cuando expusiste? No, yo nunca he tenido un jersey de ¿Qué? ningún equipo. Me siento triste. Si usted quiere donar uno, Pero del adelante. equipo, a ver, especifica qué equipo, Ah, ya, del que porque sea. seguro. No, es cierto. No es cierto. Ahorita Seguro les porque siento revela. que te van a llegar varias. Ahorita les revelaremos el equipo. Este. Y pues hasta me aprendí el himno. Que después me enteré que nadie en el mundo la cantaba. Cantaba, pero pues estaba en la página oficial. Y él la cantó. Y yo la cantaba y yo. La cantó en su Chivas, presentación. vamos, dale, Chivas. La cantó en su presentación. Su presentación duró 26 minutos. Porque explicó la fecha de nacimiento de cada uno de los 26 jugadores que estaban en el equipo. No, no, no. Y luego cantó el himno. Conté Amigos, la historia del equipo y justo me preguntaron, ¿y conoces a los jugadores? Y yo, maldita sea, en ese momento solo ubicaba a Osvaldo, a Omar Bravo y al Bofo. Y párale de contar. o sea, Tal sí. vez Salcido. Sí, sí es que jugaba ahí. Porque posiblemente no. O sea, de verdad, cero FIFAs. Esa fiebre me duró lo que terminé mi exposición, porque me dio como Un bajón. un hiperfoco. Y cuando dije, pues ya pasó, adiós. Dejó de importarme el fútbol. Pero sigues jugando. Yo seguía jugando. Vamos a ponerle en ese periodo cuando tuve como un ídolo en el fútbol. Fue Osvaldo, porque también dije, voy a ser portero. No importa que yo sea chaparrito. Ah, Igual y si alcanzo. pero hay una juzgación hacia mi parte. Y Falsedades, amigos, entonces falsedades. yo decía, no, yo portero como el San Osvaldo. Por eso, si fuéramos en ese momento a un partido y nosotros nos hubiéramos conocido, los dos hubiéramos estado Con viendo. los binoculares viendo a Osvaldo. Así. Uno por su técnica y otro porque sí San estaba guapo. Osvaldo. Sí estaba Sí. guapo, la verdad es que a lo mejor ahorita no se ve tan bien, pero sí era guapo. Pero, después de eso, así, en la casa se vio 2 partidos, posiblemente, pues, y si no es que hasta menos. Y después yo volví a O empezar sea, a menos de dos, o consumir. sea, básicamente es uno o un cero. O sea, perdón. Después de eso, volví a consumir el fútbol por ahí de cuando estaba en la universidad, con un objetivo muy claro. Yo a veces no me podía dormir los domingos después de comer, como que me costaba trabajo. Si esa historia mi papá la sabe, seguro dejas de ser el favorito. Y lo que yo hacía era prender la tele en el partido que estuviera. Y con eso, mira, ni 3 minutos pasaban y yo estaba del otro lado. Por eso empecé a, entrecomillado, consumir otra vez fútbol. Después de eso, ya cuando estábamos siendo pareja, yo digo, vamos a retomar esta carrera trunca que tengo Muy de trunca. ser O sea, futbolista. si la carrera de fútbol, o sea, la carrera de FIFA fuera una carrera universitaria, o sea, una carrera desde la primaria, Yo me tú habría quedado estarías en medio maternal, semestre, medio maternal primer 3. semestre. Entonces la retomé, voy a mi primer partido. No, sí estuve como un par de partidos, ¿no? Con el de los primos. Y Como 3. como en el tercer partido, yo llego bien acá, bien trucha y que se me rompen los ligamentos cruzados. En el único partido que fui a verlo, amigos. Porque los demás no había podido ir. Y en el único partido que fui a verlo,
¿Y ahí quedó? Ahí quedó Ahí su se carrera. truncó. Ya después de eso, Él un sí taxi. fue, me lastimé la rodilla. Sí, me Literal. chingué la rodilla. Y y así es como llego yo aquí al mundial, siendo la persona claramente menos FIFAs que existe en el universo. Ok, a ver, tú elegiste equipo por tu papá. Ajá, ajá. O sea, tú eras Chiva por tu papá. Sí, porque decía, Jalisco, no te rajes. Ay, me decía una estupidez, pero me iban a... ¿Qué vas a decir? No, porque iban a tener que cortar. Y la verdad es que no quisiera yo. Tú échalo, ¿qué tal No, que sí no, funciona? no. No hay manera de No, que no, eso no. quede. Así que la vamos a Ay, omitir. tú, Guadalajara, Guadalajara. No, estaba peor. Yo, por ejemplo, yo no elegí lo de mis papás. ¿Tú a qué equipo le ibas o vas? A ver, vuelvo a la misma. Atlantista de De corazón. corazón. Porque aparte, si esto se hace igual como por un tema de nacimiento, bueno, tú de nacimiento te tenías que ser gallo. Ajá. De nacimiento, yo sí pude haber elegido al Atlante. Ok. O pude haber elegido al América. A las poderosísimas. Pero, o sea, sí estaba en contra de mi papá, pero tampoco era para tanto. O sea, había niveles, ¿no? Sí. O sea, sí había un nivel en el que... Yo digo, dijiste. Sí, porque una cosa era estar en contra de mi papá y otra cosa era que solo tuviera un apellido porque me lo hubiera quitado mi papá. O sea, seguramente si yo hubiera dicho que oficialmente y hubiera sido yo de la América, seguro yo hubiera sido solo Medina, porque el Ballesteros lo hubieran quitado del acta de nacimiento. Sí, una cosa es, ya se me fue el chiste. Sí, olvídalo. no, o sea, tampoco era, o sea, era jugarle, pero tampoco era así, no. Sí, tampoco Entonces, quieres no. decir bongles. Sí. Justo. Entonces, no, al americano. Entonces, durante mi infancia, creo que sí fui atlantista, porque mi papá se burlaba mucho. Mi mamá era atlantista. Mi mamá, cuando era muy joven, también le iba a la América, también porque le gustaba un jugador. No me acuerdo quién era, pero también le gustaba un jugador. Pero después recapacitó, encontró el camino del bien y dijo, no. Entonces fue atlantista. Entonces mi mamá era atlantista, mi papá era Chiva, mi hermana se hizo Puma. Show. Y yo me hice Rayada. ¿Por? Pues Por el gusto estudiaste en el TEC. me gustaba, ¿no? Sí. Entonces eran los Sí, equipos. es un equipo fresita, al final. Tenemos que aceptarlo. Un poco. Sí. Entonces eran los 4 equipos en los que les íbamos en mi familia. Entonces así fue como pasó. Entonces realmente por qué lo elegí, no sé. La verdad es que nunca he sabido realmente por qué le voy a los equipos. Solo hay uno que me llama la atención y digo ese. Y así fue. This Así is fue. this. Ajá. Lo mismo pasó con el de americano. O sea, como que yo solo elijo y digo, pero sí tengo muy claro que no le voy a los de mis papás. Ok, entonces, para llegar, nada más. Ya estamos a punto de llegar al mundial. Sí, yo nunca jugué en la secundaria. O sea, bueno, de las, así como hay torneos de la secundaria, niñas de primero contra las de segundo. Así. Eso fue lo que yo más jugué fútbol. La verdad es que no. Sí, no hay más. No. Más. Pero a ver, nada más nuevamente para recapitular. Pregunta rápida. ¿A qué equipo de la Liga MX nunca le irías? A la América. Al América. ¿Nada más al América o también está incluida las Chivas? O ahorita ya podrían ser las Chivas. No, tampoco la Chivas. Ok. Y finalmente, nada más para platicarles, antes de que empezar la inauguración del torneo nosotros en esta casa no consumíamos, nunca habíamos consumido ni un solo partido, creo yo, No. de fútbol. Bueno, sí habíamos visto uno que otro. O sea, sí, alguna vez llegamos a ver. Ah, bueno, en esta casa no. En esta casa no. Y en la otra no teníamos tele. Ah, no, sí teníamos No, tele. sí, pero no tampoco vimos ningún partido. Sí, no. ¿No? Bueno, pero sí llegamos a, bueno, es que espera, ¿cuántos mundiales llevamos juntos? Llevamos 3. Llevamos 3 Es el mundiales. tercer mundial. Pero antes no vivíamos juntos, entonces, porque yo sí veía los partidos del mundial, porque aquí en mi casa, hasta la inauguración, en el mundial de Corea, mi hermana se le ocurrió despertarnos a las 3:45 de la mañana para podernos aventar la inauguración. O sea, los 4 tomándonos nuestra leche, viendo la inauguración y luego viendo el partido inaugural mientras nos cambiábamos para ir a la escuela. Sí, aparte, en este universo, en
en la parte alterna, mientras tanto ustedes vivían eso y yo así. Ajá, exacto. Yo no vi ni un partido de ese mundial. Nosotros nosotros sí veíamos todo, o sea, nosotros sí. Sí, consumidores, Sí. altos consumidores del fútbol. Y entonces, pero sí, cuando yo te conozco, la verdad es que el fútbol fue como separado. La verdad es que no lo veíamos. ¿Tú porque no tuviste el interés? Y yo porque la verdad es que como que yo vivía un poco decepcionada del fútbol, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué te decepcionó? Porque, a ver, mi abuelo siempre nos decía que cuando ellos jugaban, pues se jugaba con honor, ¿no? Uno jugaba por la playera, ¿no? Uno existía ese orgullo de portar una camiseta, ¿no? Ujú. Y se portaba o sea, se ponía la selección nacional y era un orgullo representar a tu país. Y entonces, justo él nos decía que él tenía que tener otro trabajo alterno, porque el ser futbolista en ese tiempo, No daba. pues no te daba, realmente los contratos pues no te generaban una... Simplemente era realmente la gente que quería jugar fútbol, Ujú. que le apasionaba el fútbol, que era bueno jugando fútbol, porque pues evidentemente se iban abriendo oportunidades. La verdad es que desconozco cómo mi abuelo entró al Atlante, o sea, no estoy muy segura. Creo que hubo así como unas pruebas y creo que él y uno de sus hermanos fueron a jugar y mi abuelo fue el que quedó porque su hermano no quedó. Creo, ¿eh? La verdad es que esa historia tal vez tenga que rectificarla con mi mamá porque no me acuerdo. O sea, la próxima semana hagamos un fe Les de digo si ratas. sí era cierta o no era cierta. Pero, pues él tenía que tener otro trabajo porque pues no se vivía del fútbol. Y entonces él nos decía mucho, es que antes sí se jugaba como por este aferre de decir yo quiero jugar fútbol, ¿no? Y a pesar de que todo el mundo te decía, no, pues para qué, mejor consigo otro trabajo, pues ellos alternaban, o sea, entrenaban, jugaban y aparte tenían su trabajo. Incluso mi abuelito ya tenía a su familia, porque de hecho hay fotos en las que todavía él sale con el uniforme y salen mis tías y mi mamá chiquititas. Entonces, era como por este amor. Y entonces, cuando ya obviamente íbamos creciendo y poníamos los partidos en casa de mis abuelitos, como que mi abuelito nos decía, es que ya no se les ve, o sea, como que ya es más por el contrato, se convierte más en trabajo que en un gusto, que en una verdadera pasión por el fútbol. Entonces nosotros empezamos a verlo desde la perspectiva de mi abuelo y evidentemente pues ya no nos emocionaba tanto el fútbol porque ya se hablaba mucho de temas de contratos, entonces como que también a nosotros como que los ánimos se nos fueron. Obviamente ya cuando mi abuelito pues ya estaba más grande ya no veía el fútbol, entonces también como que nosotros empezamos un poco A dejarlo también a de lado. dejarlo ir. Y, y obviamente pues ya de repente veías, pues sí, o sea, va pasando el tiempo y como que ya no es como lo más importante. Obviamente pues también, pues obviamente mis papás pues se separan, obviamente ya no veíamos tanto el fútbol, ya no lo consumíamos tanto, entonces también por eso ya no veíamos el fútbol. Entonces cuando yo te conozco, pues ya no existía esa interacción futbolera como la tuvimos antes. Así es Como llegamos. como tú y yo nos conocimos. Sí, sí, sí. Y a Y partir así de eso ya, llegamos. así llegamos a este Ajá, magno evento ajá. en el que, la verdad, a ver, voy a dar mi punto de vista y ya tú me dirás si voy por el camino correcto o no. Honestamente, nosotros solo teníamos, cuando ya anunciaron que el FanFest y que los partidos de México y cosas por el estilo, la verdad es que nosotros no teníamos un mayor interés. Y creo que hasta habíamos dicho en algún momento pues vemos los partidos que salgan como en, Televisión en abierta. televisión abierta, en los que podamos ver sin tener que pagar absolutamente nada. Pero esto fue mucho antes de que empezara el mundial. Sí, 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 Ay, sí. perdón, dije la palabra. La quito. No, pero, justo por eso digo, fue cuando nos empezamos a enterar de ese tipo de cosas. Ay, me dio Sabíamos que, salud, perdón, ¿estás bien? Sabíamos que por los precios con los que estábamos viendo que estaban los boletos para ir a algún partido de México, iba a ser imposible, se convertía en algo imposible querer ir. Y aparte tampoco era como que teníamos
las ganas de ir a Pero un sí, partido. no, pero sí habíamos hablado 4 años, o sea, cuando anunciaron que el mundial otra vez la palabra, una disculpa amigos, perdóname, Del encuentro. ajá, cuando anunciaron que sí, que el torneo 2026 iba a ser aquí en México, sí hicimos el comentario de que estaría padre ir a algún partido al estadio, eso sí lo habíamos dicho. O sea, Ok. sí habíamos hecho como el comentario de Sí. vivir el torneo de alguna otra manera como un tanto diferente. Eso fue, a ver, según yo anuncian dos torneos antes. Entonces, Seguramente fue cuando en fue Rusia. el primero que nosotros lo vivimos juntos, ahí fue cuando nosotros dijimos, estaría padre, ¿no? Pero, pues no, evidentemente ya no hicimos ningún comentario. Y cuando empezamos a ver el tema de los precios y de todo lo que estaba pasando, dijimos, Imposible. para la próxima, ¿no? Pero algo que empezó como... Es que había dos vertientes de nosotros. La primera era que, honestamente, y yo creo que a mucho mexicano le pasó, aunque no lo quiera aceptar, ni siquiera conocíamos realmente a la selección. O sea, la alineación O sea, no sabíamos conocíamos quién eran. era la alineación. La verdad es que muchos estábamos súper ajenos a los partidos. Yo me acuerdo que incluso los partidos de preparación que se habían tenido, pues no habían sido, algunos no habían sido tan buenos. Y como que nos empezamos a unir a este comentario muy generalizado de, ay, no van a hacer nada, es la peor selección que va a haber. Entonces, lo veíamos igual desde esa perspectiva y nos compramos esa idea. Honestamente, así íbamos. Entonces, traíamos el comentario y traíamos el pensamiento de, pues nos va a ir peor y seguramente si pasamos es porque pues somos sede. Eso era lo que nosotros decíamos. Y porque, igual, nuevamente, sin haber consumido muchísimo, pero en el torneo pasado, hace 4 años, México se quedó en fase de grupos. Y dijimos, muy probablemente va a pasar exactamente lo mismo. Entonces traíamos como esa opinión muy generalizada de, pues, ¿para qué lo vamos a ver? La verdad es que ni son buenos, no sabemos ni quién está. Estábamos muy acostumbrados a las figuras de otros torneos, como Rafa Márquez, Guardado, Chicharito. O sea, como que nos quedamos como en esas selecciones, ¿no? Como por ahí. Entonces, pues las nuevas, la verdad es que ya era como, ahora a ver quién viene, nadie los conoce. Bueno, según nosotros, ¿eh? Estos son comentarios desde nuestro poco conocimiento del fútbol en ese tiempo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que habíamos visto algunos partidos de preparación, bueno, habíamos escuchado y la verdad es que medio malos, entonces la verdad es que nosotros veníamos medio tristes. Pero sí traíamos cierta intención de vivir el torneo de una manera diferente. Eso sí lo sabíamos los dos. Como que queríamos ir, y justo nosotros lo platicábamos, ir a un restaurancito, ir a un barecito, algo. Ahí nos habíamos quedado. Esa era como nuestra premisa, como nuestro objetivo, ¿no? Y entonces, ya es cuando anuncian lo de que iba a haber Zona Fest en diferentes ciudades, al Ajá. final, pues. Ahora sí. Y justo aquí en Querétaro, bueno, al menos en el municipio de Querétaro, anunciaron que iba a ser en el estadio, que iba a estar padrísimo, que actividades. Y empezaron a anunciar como los grupos que iban a estar en los diferentes días. Porque después del partido, o de los partidos que había en el día, se presentaba algún grupo musical, algún cantante o algo por el estilo. Pero salió primero los de Monterrey, ¿te acuerdas? Ah, sí, porque justo dijimos, Nos vamos. salió el de, ¿quién vino? Imagine Dragons. Imagine Dragons y dije, ¡nos vamos! Nos vamos, o sea, porque justo salen primero esos y nosotros dijimos, van a estar, o sea, Monterrey va a estar mucho más bueno, mejor nos vamos un partido para allá. Sí, nosotros decíamos, sí, seguro, porque aparte aquí solo habían anunciado al Bronco y a Natalia Jiménez, creo. Y Bronco era el partido inicial. El primer día y dijimos, no manches. Perdón, o sea, no es por demeritar al Bronco, pero estás comparando al Bronco con Imagine Dragons, así de, No, y al final, vámonos para allá. y no estás demeritando porque al final a nosotros sí nos gusta algunas canciones de Bronco, Sí, pero sí, no por somos eso, por fans eso. número uno, ¿sabes? O sea, no somos personas que si anuncian un concierto en el Palenque vamos a ir. Sí, no sé cuánto costaban los boletos, pero igual irnos a Monterrey hubiera sido una gran experiencia. Sí, pero bueno, al final no nos fuimos y como a la semana anuncian los de Querétaro. Y entonces echándole ahí una visión a todos el calendario, de repente el vemos de la final.
Ángeles Azules para cerrar la final y dijimos, no manches. Ese sí vamos. No importa quién juegue la final, a ese sí vamos a ir. Y de hecho, hasta le pedimos a un amigo que trabaja en gobierno, que si nos podía, le dijimos, no nos consiga los boletos. Solo Lo dimos único cuándo van a es estar a la cuándo se venta. las lancen, porque No sabemos queremos que que se van a acaben. volar. Y salieron y creo que al día siguiente ya No, ese estábamos, día. esa misma noche nos fuimos. Ese día nos avisó. Así de ya salieron los boletos. Ese día no pudimos ir y fuimos al que sigue. Mm. Porque nos avisó tarde. Bueno, porque se Sí, por abrió eso al día tarde. siguiente fuimos, de que se abrió la venta, y ahí estábamos en la noche en el estadio, y ¿cuántos van a querer? Aparte, como 20 minutos antes de que cerraran la taquilla, obviamente le empezamos a decir a varias personas y todos así como, sí, o sea, como que al principio, a ver, todavía faltaba como mes y medio, yo creo. O Todavía sea, faltaba bueno, por lo menos un mes o no menos, como 2, 3 semanas para que para empezara. que empezara así. Pero pues todavía faltaba mes y medio para que terminara el torneo. Entonces, nos dijimos, nos vamos a adelantar, nos fuimos así 20 minutos antes de que cerraran la taquilla y fuimos a comprar los boletos. Y aparte íbamos con la idea de comprar como 10, 12. Ajá, terminamos comprando 20. Y de repente fue así de, oye, si compramos más. Ya cualquier cosa los regalamos al Aparte final. todavía aquí mi amigo en la taquilla. No, pues si no, los revendemos y yo pagando y yo. No, no es cierto, no vamos a revender. No revendimos. Que quede muy claro que nosotros no estamos a favor de la reventa. Y entonces ya nos llevamos nuestros boletos y ese era el único plan que teníamos para ese entonces. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ya se acerca todo el tema de la inauguración, que dónde le íbamos a pasar. Y ese día decidimos verlo en nuestra casa con tu familia. Sí, pero lo decidimos como un par de días antes, ¿no? Sí, porque todavía estábamos entre que íbamos a ir a algún lugar, pero dónde, pero es que... Porque aparte, también, como todo el mundo sabrá, empezó como el rumor de que en los restaurantes, bares y todo eso no lo iban a pasar Sí, que por un tema de iba- que la federación se estaba poniendo como medio intensa y que no podían pasarlo y que que tenían que el comprar INPI, sí, sí, sí. derechos y que el INPI y que Profeco y no sé qué. Entonces, ningún restaurante había avisado como tal que sí se iba a pasar en tele, o sea, que se iba a pasar en sus instalaciones. Entonces justo dijimos, es que va a estar horrible que lleguemos a un lugar y nos digan, pues lo siento, no lo vamos a pasar. Pues, qué bueno que vienen a ver el torneo de pádel. Ajá, tomen una cervecita y ya se pueden ir a ver el segundo tiempo de su partido, ¿no? Entonces, por eso decidimos que el primero, en lo que averiguábamos qué estaba pasando, íbamos a verlo mejor en casa. Y en lo que averiguábamos dónde lo iban a transmitir, dijimos, ya, que Sí. chisma. Y compramos Compra la la suscripción suscripción de un ViX. mes, solo de un mes, para poder ver todos los partidos. Y dijimos, sí los vamos a ver, sí, porque ya desde ahí como que se empezaba a ver que íbamos a ir un tanto diferentes, porque dijimos, vamos a intentar ver todos los que podamos. Sí, pues, Obviamente ya todos los que estén en horario en el que ya estemos aquí en la casa. Sí, ya, todo listo, estábamos bien, ok. Lo compramos como 2 días antes, compramos Un el día ViX antes lo pagamos. y ya estábamos listos. Nos pusimos de acuerdo y lo vimos aquí en la casa. Ujú. Para esto tuvimos que mover la tele del lugar, cambiar el equipo de sonido, que para que se escuchara bien. La verdad es que sí fue Un cambio. un cambio que tuvimos que hacer incluso en la casa, porque en la inauguración íbamos a recibir visitas para ver el partido. Y donde está la tele, pues es una sala más chiquita y no íbamos a caber todos de manera cómoda. Entonces tuvimos que ampliar nuestro espacio y poner la tele en otro lado. Bueno, hicimos un desmadre. Total que desde ahí ya sabíamos que esto iba a ser diferente. Mm, Para esto, no sé si lo platicamos en alguno de los episodios de la boda, pero el día de nuestra boda, Uriel me regaló la playera de la selección, la negra, con el apellido justamente de mi abuelo. Y mi abuelo siempre fue el número 2 porque antes no podías escoger tu número. Antes, de acuerdo a la posición en la que estabas, era el número que te daban. Entonces, portero era 1, defensa izquierda era 2, defensa derecha... Bueno, y así se iban. Entonces, mi abuelo era el 2 y siempre fue el 2. Entonces, cuando me da el regalo, viene la playera de la selección y cuando la volteo, viene el apellido de mi abuelo y viene el número 2. Entonces, yo tenía mi playera de la selección. Pero aquí mi amigo no la tenía y básicamente nadie de su familia porque pues todos en su familia estaban iguales. Yo creo que la que más está en contacto con el fútbol pues es una de sus hermanas porque está casada con un FIFAs 100%. Entonces nadie más tenía la playera y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Fuimos a conseguir las playeras, las compramos y entonces ya toda la familia tenía la misma playera.
Entonces ya teníamos esa, todos llegaron ese día de inauguración, todos con nuestra playera, y empezamos este precioso torneo. Así empezamos, como con un cierto ánimo diferente de ver qué va a pasar, con un cierto trago amargo porque no sabíamos qué iba a pasar, pero con las ganas de disfrutarlo de una manera diferente porque pues iba a ser aquí en nuestro país. Entonces también traíamos como esa Vamos jiribilla. vamos a vivirlo diferente. Exacto. Sí. Y de repente, pues que ganamos el de Sudáfrica, ¿no? Entonces dijimos, clap, clap, esto se empieza a poner bueno, ¿no? Obviamente en el primer partido también hubieron muchos comentarios muy divididos de, pues es que ni jugaron bien, pues es que fue contra Sudáfrica, pues es que era lo menos que podían hacer, ¿sabes? Pero nosotros ya ahí como que veíamos algo diferente, como que dijimos, Como que el aire huele a gloria. ajá, dijimos, estos muchachos tienen futuro. Mm, Ese fue el primer partido. El segundo fue el de Corea y ese lo vimos con mi familia. ujú. Lo vimos igual Igual aquí en aquí. la casa y también el comentario fue mucho de, ay, pues es que se metió el gol porque fue un error. Sí, ¿No? fue... Y nosotros seguíamos incrementando estos ánimos, ¿no? Que según yo, si no me equivoco, ese partido es donde sale el comentario del ICC, que es en alguna transmisión alguien dice, ICC, De eso no me acuerdo, este pero... es el... yo, bueno, me acuerdo porque vi muchos, o sea, creo que estoy casi seguro que es en ese partido, donde empieza a ser como... No solo nosotros traemos ya el aire huele a gloria, sino que ya se empieza a contagiar como más poquito a poquito, porque aparte sabíamos que el siguiente partido, que tocaba contra Chequia, Ujú. muy probablemente México lo ganaba, entonces significaría que México iba a quedar como campeón de grupo y de repente dijimos, ¡ora! Pues ¿qué está pasando? ¿No que no creíamos en este equipo? Ajá. Para esto nosotros, la verdad es que, o sea, no solo estábamos viendo los partidos de México. La verdad es que sí, justo en estos días llegamos de trabajar y mientras estábamos trabajando en otras cosas en la computadora y cosas por el estilo, estábamos escuchando el otro partido y viendo el otro Sí partido. estábamos dándole un seguimiento un La poco más verdad es que correcto. sí dijimos, ya pagamos esto, vamos a vivirlo como realmente, pues, Dios merece. ¿O cómo se dice? Dios Como manda. Dios manda. Y Dios merece Y Dios también, porque merece Dios también. merece todo. Dios merece grandes cosas. Además, también creo que algo que estábamos viviendo muy diferente era justo el acercamiento que, a ver, siempre hemos tenido, pero justo con Lalo, con el Tripa. Ujú. Que estábamos viéndolo mucho más cercano, porque, a ver, siempre que hay como estos torneos, pues Lalo siempre ha tenido la posibilidad de ir a algún partido, de irse para allá y de vivirlo de manera diferente. Y pues siempre estamos como, ay, pues que le vaya bien, ¿no? Y veíamos ciertas publicaciones, pero esta vez sabíamos que estábamos muy cerca de él. Entonces también creo que Lalo fue una gran pieza en este juego para que también, creo que para nosotros, fuera un Nos torneo crecía, diferente. nos Sí. crecía. Pero sí, o sea, como que nosotros estábamos viendo también que Lalo lo estaba viviendo como también de una manera diferente. De hecho, Lalo sí le dan la oportunidad de ir a la inauguración. Entonces, el ver como esta cercanía que estábamos teniendo, también empezó a generar como cierto, no sé, algo, cierta emoción, porque saber que él estaba allá, de hecho toda la familia estaba aquí y Lalo estaba allá, entonces también como él, y cómo lo está viviendo y el saber que se había tenido que ir súper temprano porque las puertas las habían abierto antes para que justamente no hubiera un relajo y empezar a ver sus videos, que aparte sabíamos que estábamos a 3 horas de distancia de él y él cómo lo estaba viviendo, entonces también eso empezó a generar como cierta emoción y como, ay, o sea, es que Pues sí, qué padre, es que ¿no? se vive muy diferente cuando indirectamente estás ahí. Exacto. Ay, no. Aparte también, lo que nosotros empezamos a ver mucho fueron los videos de los extranjeros que estaban empezando a pasarla aquí. Y entonces la gente como muy divertida en las zonas fest, la verdad es que la de Guadalajara también dicen que estuvo muy buena, entonces también como el ver a los extranjeros convivir con los mexicanos y eso volvió a aumentar más la emoción de decir, no inventes, o sea, es que como que el comentario generalizado de los extranjeros era, es que de verdad México es otro, eso es
es otro escenario totalmente diferente y que la gente empezara a vivir el torneo en los diferentes países y que cuando venían aquí era una conmoción totalmente diferente a lo que se vivía en otros países, también empezó a generar cierto ánimo en nosotros. Y entonces, bueno, como tú decías que lo de Corea había sido el de ICC, ahí es donde ya empezó como el... Sí, se empieza a sentir todavía más y más y más y más. Al final de cuentas uno empieza a... Porque ya en estos partidos, en estos primeros 2 partidos, pues ya empezamos a conocer a los jugadores y empezamos a Bueno, ver... no tanto. Bueno, a conocer que hay estrellitas, o sea, como a ciertas estrellitas de Sí, jugadores. pues los jugadores Porque principales. porque ahí fue donde, perdón, pero yo conocí ahí a Morita, Quiñones y a Piojo, o Pulga, ¿cómo se llama? Piojo. El Pulga. Que fueron como, bueno, y el de Raúl el Jiménez. Raúl Jiménez. Qué bueno que se la sabe todas, No, no, amigos. no, 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 a lo que voy es, ahí conocimos a personajes que se convirtieron al final en, Figuras. en figuras, fueron los niños héroes durante un mes. Pobrecitos de los niños. Nuestros Juanes Que Escutias. ahorita, yo dije, ¿cómo se llamaban los niños héroes? Y yo, Jesús, Sí, Juan Juan Escutia. ¿Juan Escutias. Escutia es el que se avienta? El que dice, Que dice, qué dice, ay, padre. mira, uy. Ah, sí, sí. Que luego Montes de platicaremos Oca. de ellos, Montes pero de Oca era otro, ¿no? Juan Escutia, Melgar, Francisco Melgar, Márquez, Melgar. Yo dije, me Montes faltan de varios. Oca, de la Barrera y Suárez. Suárez. ¿Qué no te aprendiste la canción? No. Es que Uriel todo se lo quiere aprender en canción. ¿A poco había una canción? Hay de una Uriel? canción de Pues los... si la buscas en Spotify, ¿la encuentras? Muy probablemente. Muy probablemente. O en YouTube X. Ahorita la voy a buscar. Se las voy a poner de fondo aquí. Con la letra para que la canten. No, Como Uriel cantó en, su himno de en Guadalajara. septiembre les vamos a hacer un episodio especial sobre los niños héroes No, amigos. y sobre No, amigos, un porque tema él que no se quiere- quiere tocar en esta casa. En esta casa no se tocan El esos elefante del cuarto. Pero bueno, regresemos a nuestro punto Estoy muy principal. molesta por este tema, ¿eh? Bueno, entonces ya, empiezan a pasar los partidos. El primero entonces lo vemos aquí Ujú. con tu familia. El segundo lo vemos aquí con mi Con tu familia. familia. El tercero es el que vemos. El que ya vieron ustedes, porque justo fue el que hicimos la transmisión, el Chequi. No, pero fue el de Chequia el que nosotros. ¿O fue el de Ecuador? No, sí fue el de Chequia. Porque bien el día que se confundida. cayó el cielo fue el de Ecuador porque retrasaron el partido. Ah, sí, cierto. Ok, el de Chequia es el que... sí, cierto, porque no podíamos pronunciar los nombres. Si no hubiera sido bien fácil. Sí. Decidimos que hubiera estado padre hacer la narración de un partido en forma chistosa, porque claramente pues no nos sabíamos, a ver, si no nos sabíamos los jugadores de la selección mexicana, ¿ustedes Menos creen? los de la República O Chequia. sea, amigos, los apellidos estaban brutales. Y narramos ese partido. La verdad es que ese nos la pasamos muy bien porque ya lo vivimos un tanto diferente, lo vivimos haciendo una pareja. narración y nosotros solitos. Entonces, estuvo divertido, la verdad es que estuvo chistoso hacerlo. Y con eso terminamos las fases de grupo. La fase de grupos. ¿En y dónde dijimos- fuimos? Y ahí Invictos. estaba. El ICC ya El estaba ICC, con todo. Con todo. Y entonces, ahí solo usábamos las playeras negras. Ahí no teníamos otra cosa más que las playeras negras. Y entonces llegó el de Ecuador. Bueno, ya para ese entonces Lalo ya se había ido a la Minerva, ya habíamos visto un poco más de cerca lo que había pasado en la Minerva. De hecho, ya le habíamos preguntado a Lalo cómo lo había pasado. Ya nos había dado como algunas cosas así como, no, es que se pone así, no sé qué, bla, bla, bla. El de Chequia lo vive en el Ángel. No, ese es el de la Minerva. El del Ángel es el que vive en Corea. Es que según yo los dos primeros partidos fueron en la Ciudad de México. No, el de Corea fue en Guadalajara, por eso ahí había tanto coreano. Sí es cierto. Y se fue a la Minerva. El tercero Sí, es en el Azteca. Ajá, sí es cierto. Ahí lo vive también en el El Ángel. Ángel, y obviamente ya ahí, pues ya empieza a ver lo que todos vimos en TikTok de la cantidad de gente y de los festejos que se estaban suscitando. Sí, que justo lo que comentábamos hace rato. Nosotros lo estábamos. A pesar de que pues creo que todos nos emocionamos cuando veíamos los videos de toda la gente en el Ángel. Porque aparte, el otro día estaba viendo los números. O sea, la cantidad de personas que habían en el primer partido Al segundo. contra el último, bueno, contra el penúltimo, fue una cantidad, o sea, había casi 1 millón de personas de diferencia.
Sí. Entonces todos nos emocionábamos al verlo, pero nosotros lo vivíamos de una forma indirectamente directa, porque Lalito estaba ahí presente y decíamos, ah, no manches, la verdad es que, Iba en como nuestra dirán, representación. dirían Dice. los chavos de hoy, FOMO total. Me choca Gabriel. Pero al final sí se sentía eso, ¿no? Sí, o sea, como estas No ganas de manches, querer estar ahí. que estaría cabroncísimo ir. Y aparte, pues sí veíamos, vuelvo a lo mismo, a la gente extranjera que hablaba del país. Y obviamente el orgullo de ser mexicano salía y se respiraba o sea, se sentía porque, pues se siente bonito que a uno le digan cosas bonitas de su país y que es como que veías las comparaciones entre lo que estaba pasando en cada una de las sedes, y que veías que aquí era un completo desastre y caos, un caos ordenado al final de cuentas, y veías cómo se estaba divirtiendo la gente extranjera y decías, es que eso era lo bonito como Sí, o de sea, nosotros, ¿no? persona que creo que muchos de los extranjeros que llegaron a celebrar a México, casi puedo asegurar que, o bueno, no puedo asegurar nada. Puedo decir que muchos seguramente se compraron su playera de México porque de repente, ya descalificaron a mi equipo, le vamos a México. ¿Por qué? Porque son buenos anfitriones, porque saben divertirse, porque saben celebrar, porque vean la cantidad de fiesta que están haciendo. Sí, porque aparte el mexicano, aunque no estuviera jugando su equipo, era muy chistoso porque era como, ay, ¿quiénes son las minorías, no? Y creo que eso es lo que estaba padre, porque a las minorías fueron las que apoyaron. Y eso ya se veía desde antes del Mundial, porque los últimos partidos clasificatorios, se dice Ujú. así. O sea, desde Perdón. los partidos clasificatorios sabíamos que México iba a ser un gran anfitrión, porque justo el partido de Nueva Caledonia, que todo el mundo era como, ya éramos Nuevo Caledonios. Díganme ustedes en dónde está geográficamente Nueva Caledonia. Nosotros ya éramos. Y fuimos a apoyar. Y nosotros ya éramos grandes anfitriones. Incluso vino Irán o Irak también a jugar antes de que, igual en la clasificatoria, Ajá, sí, o sea, también como alguno de ellos partidos. y también nos decide, porque estamos apoyando, pues mira, pues fiesta futbolera. Claro, y aparte también se empezaron a suscitar muchas cosas en nuestro hermano país vecino, en donde también estaban siendo como muy agresivos con ciertos países, nosotros abriéndole la puerta a todos, nosotros siendo aquí, ya eres mexicano, todavía los recibimos con banderitas, ¿de dónde caramba sacamos las banderitas? O sea, buscando ahí imprimir bandera de Nueva Las Caledonia. imprentas, las fabricadoras de banderas, este mes se hicieron millonarias. Los de las monografías dijeron Nueva Caledonia ya tenemos aquí. Y entonces eso también empezó como desde el principio ya empezó como a hacer esta emoción, ¿no? Y llegamos al de Ecuador. Al de Ecuador, que evidentemente ese ya generaba una emoción diferente. En primera, porque también la tensión que había entre los países y ambas aficiones ya se empezaba ahí como a quemar ahí un poco. Ay, que las nenas se quejaron de todo. ¿Ven? Y luego se quejan de que yo ya me hice bien FIFA. A ver. No, tengo sí. razón, ¿no? Porque, Sí, a ver, sí. justo es que la queja era es que nos fueron a cantar toda la noche. Yo tengo algo que decir. Desde que mi abuelo iba a jugar a esos países y ellos llegaban a los hoteles a esos países, las aficiones les llevaban mariachi para tocar toda la noche y que México no durmiera. Sí, pues es una tradición, una bonita Seguramente vieja también tradición. pasaba aquí en México, pero es como un estilo de venganza burla bullying hacia el país, pero siempre se ha hecho. Esto no fue como que al mexicano Se nos actual ocurrió, sí, se no. nos ocurrió hoy. A ver, tampoco esta generación inventó el hilo negro. Esto se hacía desde hace muchísimo tiempo y solo se volvió a hacer. Se prendió se reincendió esa tradición. No, solo. Bien o mal, habrá muchos comentarios Sí, y habrá solo muchas decidieron opiniones. quejarse ellos. Pero se volvió a hacer y entonces desde ahí empezó la queja. Y entonces, bueno, ya, se hizo el partido. Ese partido nosotros lo vimos en un restaurante Restaurante con bar. tus papás y tus hermanas. Ahí lo vimos
estaba cayendo un aguacero aquí en Querétaro. Y también allá, por eso se retrasó 1 hora todo el partido. Ajá. Aparte nosotros en ese partido fue muy chistoso porque había muchas pantallas, pero teníamos algunas retrasadas. Entonces de repente estábamos viendo esa porque era la de tiempo real y de repente esa se trababa y de repente la del tiempo real se convertía en esa. Y de repente pasaba a la de acá. Entonces literal veníamos, o sea, éramos como minions volteando a ver qué pantalla era Nada la más se real. escuchaba que alguien gritaba, ¡ahora es esta! Y Ajá. todos volteando. O había unos que en las que gritábamos el gol de este lado y luego 15 segundos después gritaban el gol del otro lado, ¿no? Sí, era una repetición. Muy precioso, muy precioso. La verdad es que ese partido lo disfrutamos mucho más. Y en ese partido fue cuando se suscitó toda la emoción que siguió adelante. Que ya no nos faltaba mucho para terminar, pero justo ese día hicimos el comentario en ese restaurante. Y entonces dijimos, Y sí. ¿y si nos vamos al Ángel para el que sigue? Y entonces ya como que todos empezaron a decir, sí, hay que irnos, no sé qué, porque aparte el partido era el domingo. Sí, que claro, muchos pensaron que era un comentario de gente Tres copas emocionada, encima. con 3 copas encima, y que decía, óyeme, como que México sí lo trae todo, vamos a meternos, sí. Incluso ese día nos queríamos ir aquí al CNE a festejar. Sí hubo gente que ya había empezado a festejar, pero esa vez nosotros no fuimos. Decidimos que no íbamos a ir a ese, pero en ese ya fue cuando también aquí en diferentes lugares ya se comenzaban las celebraciones también, intentando imitar al Ángel, ¿no? No logrado, pero intentándolo. No, pero la verdad es que Sí, se sí, juntaron o sea, muchas personas, y de hecho aquí en Querétaro hubo el tema de un joven que se subió a un semáforo porque dijo, ¿qué será mejor? Gritar, celebrar, abrazarnos, hacer el quiere volar, o imitar a Juan Escutia. Al ya mencionado Juan Escutia me voy a aventar desde este semáforo. Lo que no, tal vez no se sabía de la historia, cosa que en las monografías viene, pues Juan Escutia murió caído, ¿no? O sea, Caído. caído. Sí, lo caído. Entonces, pues básicamente le pasó lo mismo, gracias a Dios no No, murió. no, Y solo tampoco, caído. y no se envolvió en la bandera No, tampoco. No, solo o sea, fue caído. no lo hizo tan mal porque la parte de la altura, pues creo que era menor, pero bueno. Y entonces ahí salió el primer comentario de nosotros de, ¿y si sí nos vamos al Ángel? Terminó el partido, a los otros días supimos que su hermana sí se iba a ir al Ángel. Con el esposo. Con el esposo. Y entonces dijimos, ¿y si sí nos unimos? Les platicamos y nos dijeron, pues si se quieren venir, pues vénganse. Y literal de 3 días antes a planear el viaje. Cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a ir, en dónde nos vamos a quedar, obviamente pues revisar temas económicos y monetarios. Y ellos se iban a ir desde el sábado, nosotros no nos podíamos ir el sábado porque ya teníamos un compromiso, entonces nosotros sí teníamos que salir el mismo domingo. Entonces dijimos, si lo hacemos, no lo hacemos, y literal dijimos, universo, mándanos la señal de que si esto es para nosotros, todo se va a abrir. Y amigos, De repente teníamos todas las... todo el viaje, toda la logística del viaje estaba planeada casi a la perfección. El tema de... Viáticos era muy bajo. Exacto, camiones ya se había logrado, todo ya estaba. Entonces dijimos, ¿nos vamos? Pues nos vamos. Como que al principio, como un día antes, 2 días antes, lo dudamos un poco. Pero de repente como que todo se empezó a dar, platicamos justamente con Lalo por teléfono, nos dijo cómo era el plan, estuvimos de acuerdo y literal dijimos los 4, nos vamos. Vámonos. A este viaje se nos unió Pepe, que es el... Colaborador de Lalito. de Lalo, El entonces Tripa. él también estaba acá en Querétaro, entonces la idea es que Pepe, Uriel y yo nos fuéramos el domingo en la mañana y nos recibían allá Lalo y Gore. Inicialmente nos íbamos a ir a las 8 de la mañana para llegar allá a las 11 porque el partido era a las 6. Pero después salió este rumor raro que aparte todo el mundo sacó en en diferentes medios de que por el tema de que había pronóstico de tormenta eléctrica se iba a cambiar el partido para las 12 del día. Esto significaba que teníamos que llegar nosotros a la Ciudad de México aproximadamente a las 8 de la mañana para poder de ahí ir a dejar cosas, poder acercarnos hacia el Ángel y cosas por el estilo. Lo que significaba que teníamos que mover nuestro camión de salida. Nuestro vuelo terrestre. Nuestro vuelo terrestre. Entonces salimos de aquí de Querétaro a las 5 de la mañana
para llegar allá a Ciudad de México a las 8. 8. Tristemente, nos volvieron a regresar el Sí, horario de repente original. dijeron, ay, no es cierto, era broma. Y fue así de, ¿cómo crees? Pero justo la aerolínea terrestre Por la que viajamos. por la que íbamos a viajar, nos dijeron, ¿saben qué? Solo tienen derecho a un cambio de vuelo. Si ya quieren hacer otro cambio, entonces tienen que comprar un nuevo boleto. Entonces dijimos, pues ya. Nos quedamos con de mañanero, pues sí, no nos va a afectar absolutamente nada llegar temprano. Y la verdad es Sirve que íbamos... descansamos. Ajá, íbamos más... Guiño, guiño. Guiño, guiño. Íbamos más temprano, íbamos a poder no tener tanta gente como en ciertos lugares. Entonces dijimos, bueno, no está tan mal. Y ya. Que algo que nos sorprendió es que justo desde las 5 de la mañana, cuando nosotros nos estábamos abordando nuestro avioncito, había un camión que iba directo al Ángel. Y ya estaba lleno. Y ya estaba lleno y dijimos, ay, caray, no manches. Sí, Sí se va a realmente, poner bueno. la cantidad de gente que estaba en ese momento en la central era la gente que iba a ir a la Ciudad de México, probablemente por lo mismo. Sí, porque ya los veías a muchos aunque sea la banderita, con la playera puesta, con una gorrita, pero ya se veía que traían desde ahí El ánimo. espíritu, sí, sí, sí. Para ese viaje decidimos hacer esta playera. Entonces un día Uriel y yo, estando aquí en la casa, Uriel, según yo lo que estaba haciendo era trabajar, y de repente me enseña esa imagen y me pone, mira, yo pensé que la había visto en algún lugar y que le había gustado, y le dije, está padre, y me dijo, yo la hice, y yo, caray. Me dijo, y si la mandamos a hacer como playeras, y yo estaría perfecto que la lográramos tener para ese día, que nos vamos. Ahí nos tienen buscando, porque aparte teníamos que hacer 2 cosas para ese viaje. Nos queríamos ir disfrazados para ese viaje, cosa que no lo logramos porque también por las fechas ya no se podía, ya no llegaba nada. Y a Lalo y a Gore se les ocurrió hacer las playeras gigantes. Una playerota gigante como de parejas. Como de parejas para estar pegados, ponernos el número y entonces llevárnoslas, ¿no? Gore compra las playeras, pero teníamos que hacer el vinil textil para poder sacarlos. Obviamente ya por tiempo ya no dábamos. Lo logramos sacar, pero nos tuvimos que llevar el vinil en el camión porque ya no lo alcanzamos a poner aquí, entonces lo tuvimos que poner allá. Y allá plancharlo. Ajá, y allá plancharlo. Entonces, bueno, teníamos esa idea y aparte queríamos hacer las playeras. Entonces ya mandamos a hacer las playeras. Estuvimos buscando el lugar donde oficialmente íbamos a hacerlas, bueno, donde inicialmente más bien íbamos a hacerlas. Quedaba muy chiquita la imagen, entonces dijimos no, porque no se va a ver tan padre. Y Uriel lo puso como en el grupo de la familia así de a ver quién quiere, y de repente todos querían. Sí, de repente ya no eran 2 playeras, sino que eran 10, ¿no? 10 playeras. Y entonces, conocemos a alguien que tiene un negocio de playeras, Karen, que la verdad es que le agradecemos porque siempre nos saca de un chorro de apuros. Y le escribió Uriel para ver si nos las podía hacer y literal nos las entregaba el sábado. Nosotros nos íbamos a nuestro compromiso el sábado como a las 3 de la tarde. Regresábamos ya anoche y al otro día... nos la entregó, nos la fue a entregar, ¿no? Y al otro día nos íbamos a las 5 de la mañana, entonces nos la tenía que entregar. Karen es una amiga que tiene un negocio que se llama Caley y ella hace como todo el tema de prendas como estampadas, tiene sus diseños propios. Aquí también le vamos a hacer publicidad. Y la verdad es que hace cosas muy bonitas y la verdad es que muy bien hecha. Y le pedimos eso de urgencia y la verdad es que yo creo que fue por buena onda, nos hizo esas playeras. Nos las entregó a la 1:30 de la tarde, logramos entregar todas las playeras y con esa nos fuimos. Ya teníamos esta playera, más aparte la de la selección. Y ahí fuimos, muy felices y contentos. Ya, pues, hicimos un recap en Instagram de todo lo que nos pasó. Sí, la verdad es que para tampoco clavarnos muchísimo con eso, la verdad es que fue una experiencia muy buena. Muy, muy buena. Y aparte no nos quedamos con esa... Porque traíamos, creo que esa espinita de disfrutar el mundial en la calle. O sea, no solo en un restaurante, no solo en un bar, no solo con familia en una casa, sino de verdad salir a las calles
a celebrar, a gritar, A ver a la gente a ver a la emocionarse, gente ¿no? emocionarse. Justo todo lo que muchos veíamos y lo que salió en nuestro video, a estar con extraños y decir, Hermano. venga, vamos podemos hacerlo. Lamentablemente, bueno, pues no fue lo que se Todos esperaba. sabemos qué pasó. Nos tocó perder. Y la verdad es que sí, el ánimo fue totalmente diferente a la de un juego antes. Pero al final creo que había mucha gente todavía muy divertida. La verdad es que también nos encontramos un gran ambiente. Una experiencia que repetiríamos 1001 veces. Que volveríamos a hacer 1001 veces. Y la A verdad es excepción que... de la espuma en los oídos. Ah, sí, amigos, o sea... Todavía no sigue saliendo. Sí, o sea, después nos dio gripa y nosotros sentíamos que en lugar de moco era espuma. O sea, yo sigo creyendo que todavía cuando me acuesto se escucha como el spongy de la espuma, así. Porque de verdad tragamos espuma, nuestros ojos absorbieron espuma, nuestro cabello era un asco de tanta espuma, la ropa era una piel, no, guácala de sí. espuma. Eso sí, pero convivimos con la gente, estuvimos con ella, se vivió, la verdad es que la Hicimos emoción. amigos de una noche. Hicimos amigos de una noche, esto aunque a Aurel no le guste, pero tomamos tequila de gente extraña, amigos, no, es que no me dieron las indicaciones correctas. A ver, ¿ok? había varias personas de casos aislados, pero que se había dicho que estaban dando alcohol adulterado y cosas por el estilo. Entonces yo les dije, nosotros llevamos nuestras cosas. Llevamos Si unas quieren anforitas. si ustedes se quieren echar un shotcito de tequilita, pues le echan ahí con su anforita. Se me olvidó que Se le olvidó traíamos. y de repente ya unos chavos y shot y sí, shots. Amigos, una disculpa, pero es que, Y cuando le dije, oiga, nada más recuerden no recibir, y de repente me dice, ay, ya me tomé 3. amigos, la emoción. Ah, pues sí. Esa vez la verdad es que, o sea, sí se vivió de una manera totalmente diferente a lo que lo habíamos vivido. La verdad es que incluso intentamos ayudar a Lalo con todas las actividades que traía para la gente, entonces ahí estuvimos ayudando con el megáfono, gritando, jalando gente, dándoles vueltas para que le dieran a la piñata. O sea, la verdad es que el ambiente estuvo muy divertido, se bailó, se cantó, se lloró, se abrazó, todo, ¿no? O sea, la verdad es que fue una experiencia que recomendamos no saltársela a quien tenga la oportunidad nuevamente de vivirlo. Fue una cosa muy, muy, muy divertida. Hacía un tanto de frío, obviamente nos llovió, pasaron muchas cosas. Ya había mucha seguridad. La verdad es que también eso fue lo que afectó un poco ese último partido. Uno, que habíamos perdido, y dos, la cantidad de seguridad que ahora sí había. Entonces también eso como que pues ibas con un poco más de cuidado. Pero la verdad es que estuvo muy divertido. La verdad es que nos divertimos muchísimo. Le agradecemos a Lalo y a Gore por habernos... Y a Pepe también. Y a Pepe, una excelente adquisición. De verdad, nos la pasamos muy bien. La verdad es que los 7 que fuimos, porque después se unieron una familia de Lalo con nosotros. Éramos 7 en el grupo al final. La verdad es que nos la pasamos muy bien todos. Muy divertidos. Comimos, bebimos, bailamos, cantamos, gritamos hasta que se nos fue la voz. Al otro día, Goret, Uriel y yo no teníamos voz. Sí, como si hubiéramos tomado como si... A mí me dolían las piernas muchísimo. No me sentía crudo, pero sí la garganta estaba así. Estábamos devastados. Yo como ya para María ese de todos los entonces, Ángeles. yo ya no podía tragar. Horrible. Al otro día fue el partido de España contra Portugal. Ese lo vimos en un parque allá en la Ciudad de México, comiendo nachos con una Ay, cerveza. así, Cansadísimos no. los 3, mientras Lalo y Pepe trabajaban. Ujú. Nosotros estábamos ahí como los niños que dejan en el curso de verano. Pues, ahí se divierten un rato. Ahí se divierten un rato. La verdad es que nos la pasamos muy bien porque estábamos muy cansados. Ya nos regresamos. Y pues evidentemente pasó lo que tenía que pasar. Uriel y yo nos enfermamos brutalmente de gripa. Tenemos la teoría de que había COVID en el ambiente. A nosotros no nos dio. O sea, esto que quede claro. Pero sí escuchamos que Escuchamos había de habido varias como mucha personas, sí. gente que se contagió. Pero bueno, nos dio gripa muy fuerte. Obviamente nos valió y seguimos, ¿no? Para ese entonces ya no teníamos equipo. Entonces decidimos saltar, como todos los TikToks de que fui caboverdiano, fui
español, fui Sí, de ahí. noruego. De ahí justo la transición natural del mexicano fue ser noruego. Que Porque ahí fue donde Noruega, aparte Haaland se hizo más famoso. porque aparte Noruega iba a jugar contra Inglaterra, entonces México estaba dividido entre irle a Inglaterra, porque era el que nos había eliminado, o irle a Noruega para que eliminara a Inglaterra. Mm, Nosotros decidimos ser Team Haaland. ujú, ujú. Y de ahí, cuando pierde Noruega, nuestra Saltamos. transición natural fue ahora ser de Inglaterra, como muchos mexicanos lo hicimos. Exacto. Y de ahí cambiamos a ser de España. Claro. Porque con esto españoles. llegamos Y olé. a la paella, Ah, bueno, otro a partido la que también. pamplonada. Otro partido, nosotros vimos la semifinal en un bar. Ah, sí, en el de España, Francia. Ajá, Lo ese fue el que en un vimos. barecito. También nos la pasamos muy bien y llegamos a la final. Ahora sí llegamos a la final. Y si recuerdan, y ya llegaron hasta este punto del video, al principio les platicamos que nosotros habíamos comprado 20 boletos para Para la final. del FanFest. Pues adivinen qué, nos faltaron. Sí. Porque al final, pues ya otras personas que nuevamente empezaron a agarrar pues esta fiebre del fútbol y del torneo a nivel global. Entonces dijeron, oye, que siempre sí queremos ir y que siempre sí queremos ir. Y aguántame, porque Ya no tenemos boletos ya llegamos al 20 y se acabó. Afortunadamente tuvo la oportunidad de conseguir, creo que fueron unos 4 o 5 más los que necesitábamos, se consiguieron. Tampoco tan descabellados los precios porque supimos que de repente ya se estaban volviendo bien locuaces. Sí, supimos que las- había gente que lo estaba vendiendo en 500. Sí, la diferencia era, Abismal, amigos, abismal. sí, algo. Y la verdad es que a mí, en lo personal, me gustó, me gustó vivir todo el mundial, todo el torneo. Pero, no, yo no le tenía como tanto, Tanta fe. tanta fe al FanFest. Es que aparte, a ver, ya habíamos tenido gente que había ido, pero pues a lo mejor no habían sido partidos Tan buenos. tan buenos. Entonces, pero habíamos escuchado muy buenos comentarios. La verdad es que también Habíamos se había escuchado hecho. de un lado y del otro. O sea, muy buenos. Yo lo escuché malos, fíjate. Yo escuché como de, pues estuvo X. Hay muchos comentarios de, pues estuvo X. Y yo, por eso creo que era por lo que no le tenía tanta fe. Pero también mucha gente había ido al FanFest únicamente por el grupo que había ido, ¿no? O sea, porque a lo mejor habían sido muy fans de Panteón Rococó o de Bronco o de quien fuera. Entonces, muchos iban más por el grupo que a lo artista. mejor el partido, porque pues evidentemente ya pues una vez que se fue a México ya no había como ya estábamos tristes, amigos. Sí, ya no se sentía la gloria en el aire. Exacto, estábamos muy contentos por lo que había hecho nuestra selección, pero estábamos tristes. Estábamos tristes porque se nos ahogó el grito. Se nos ahogó el grito de ser campeones Todavía del lo mundo. traigo aquí. Sí, yo también, amigos. Como que no se me pasa ni con el tequila. Y entonces, y la verdad es que fue una grata experiencia. La verdad Muy es que grata experiencia. había mucha gente. Obviamente, pues los que ya no teníamos playera de España, porque aparte, muy chistoso, porque en las tienditas de afuera, las de merch, digamos, merch no oficial de los equipos, pues obviamente estaban vendiendo las playeras de Argentina y de España. Amigos, nosotros llegamos básicamente a abrir puertas, o sea, nosotros llegamos muy temprano y nos hicimos formar en la fila porque todavía las puertas no las habían abierto de la puerta en la que nos había tocado entrar. Y los dos íbamos disfrazados de árbitros. Porque aparte dijimos, ahora sí hay que disfrazarnos de algo. Obviamente buscamos con 2 días más de anticipación. Y nos llegaron las playeras de árbitros con nuestro equipo de arbitraje oficial. Hasta las banderitas de fuera de lugar, amigo, las tenemos. Bueno, Pero, nos las quitaron. pero una, nos las quitaron en la entrada. Porque eran un Y palo. otra, todos conocemos la polémica en la que estuvo sumergido cierto equipo que llegó a la final de Sudamérica. Sin mencionar nombres. Junto con el cuerpo arbitral. Cierta polémica que tuvieron durante todo el torneo. Nosotros cuando llegamos con nuestro disfraz, porque dijimos, pues está bien cagado. De repente así, un buen de gente nos empezó a decir, ¡ay!
es que ustedes son del otro equipo o sea, como el segundo equipo de Argentina. No, se ve que ustedes le van a Argentina. No. No, porque aparte claramente no le íbamos a Argentina, pero iba, o sea, literal fue de, este es el uniforme de suplente, nos empezaron a decir Como de también. visitante. Obviamente, pues, los árbitros jugaron de color negro, que qué bueno, porque si no. Pero la verdad es que la gente muy chistosa porque nos empezó a pedir fotos. Sí. Estuvo muy divertido también. Sí. La gente nos pedía que sacáramos la roja. Hasta el presidente municipal me pidió una foto. Bueno, él dice, ¿no? Pero, o sea, sí hay una foto, pero no se la pidió él, claramente. Pero bueno, vamos a dejar que él se nade en su gloria. Justo iba a ser, ahorita lo mencionaste, y agradecimiento al señor, que no sabemos cómo se llama, pero justo nos empezó a pedir, me decía, amigo, saca la roja. Y le saqué la tarjeta. Sí. Y de repente me dice, muchas gracias, y me da unos vales por cerveza. Unas cortesías de cerveza. Y yo, muchas gracias, no sé qué. Y de repente otra vez me dice, amigo, ven, ¿qué pasó? Toma. Otra roja. Y de repente, toma más. Primero nos dio 6 y luego nos dio 4. O sea, amigos, Sí, nos dio 10 cervezas en cortesía. Entonces, muchísimas gracias, amigo. Amigo, donde quiera que estés, muchas gracias. O sea, nuestra borrachera fue patrocinada por ti. Gracias. La verdad es que un gran partido de final. Fuimos en una combinación entre amigos, familia suya, familia mía. Comimos, bebimos, gritamos, bailamos, disfrutamos. La verdad es que también sacamos muchas veces las tarjetas. La gente se tomó fotos con nosotros. La gente se rió mucho de nuestro uniforme porque pues íbamos aparte igualitos. Calceta larga, todo. Lo que no terminé de platicar. En los puestos de merch externa ya no había playeras de España. Se agotaron. Cuando nosotros llegamos a abrir puertas, las playeras de España se habían terminado y las únicas que quedaban eran argentinas porque de verdad la cantidad de gente que había de ambos equipos era muy diferente. Sí, éramos como, me atrevo a decir como un 70-30. Yo creo que más 80-20, yo creo. Sí estaba, o sea, sí había los que veías apoyando a Argentina por Messi. Sí, sobre todo muchos niños. Pero la verdad es que sí había muchísimo apoyo a la pamplonada, a la paella. A la España, a la madre patria. Sí, porque aparte que pues nosotros ya mucho mexicano decimos que venimos de los españoles. Entonces, los sevillanos, claramente, sí, bueno, sí. ya nos salió la sangre española que gran parte de la población mexicana tiene, entonces dijimos, claro que españoles nosotros. Claro, ¿no? mi tatarabuelo. Tiene un 30% español, por lo tanto, yo soy español. Menos Ángel Aguilar, ¿cómo se llama? Sí. La que dice que es Ella argentina. es argentina. Sí. Ella sí es argentina. Y entonces, bueno, ya, la verdad es que lo vivimos, nos la pasamos muy bien. Después tuvimos el concierto de Los Ángeles Azules, también muy bueno. No nos llovió, entonces también estuvo espectacular. La verdad es que lo convivimos con familia, con amigos. La verdad es que estuvo muy divertido, nos encontramos a mucha gente. Una gran final. Entonces creo que para nosotros nuestra experiencia fue muy diversa, porque la vivimos en todos lados. Sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad de no solo verlo, o sea, no solo encasillarnos en verlo en casa, no solo encasillarlo en un barecito, sino que tuvimos esta amplia gama de escenarios. Claro, sí. La verdad es que sí. Ahora sí vamos a, ya como empezando a dar un poquito del cierre a este capítulo, vamos a hablar sobre justo la resaca. Al día siguiente, esta semana como la hemos vivido. Tristes. Al final de cuentas, sí es un cambio de la rutina. Sí, incluso decidimos entrar a un proceso de desintoxicación. Sí, amigo. Harta cerveza ya. Porque sí, la verdad es que comimos, bebimos, nos malpasamos. La verdad es que, pues sí, teníamos que darle un descansito al cuerpo. Un reset al cuerpo. Sí, un descansito al cuerpo. ¿Tú cómo te has sentido en esta semana? Pues obviamente triste porque pues sí, creo que la emoción que teníamos pues de repente se desaparece. Pero bien, o sea, a mí por ejemplo me gustó mucho la cantidad de gente que empezó a seguir por ejemplo a la selección, que empezó a agradecerle.
Incluso creo que la gente que trae las redes sociales de la selección también lo hizo muy bien. Entonces también como que nos ha mantenido enganchados, un tanto de tranquilos. Nos gustó mucho la manera en la que ahora se designó al nuevo director técnico, que fue luego, como en una promesa de trabajar terminando luego, porque antes como que se daba un chance y luego hasta que ya empezaban como los torneos en los que empezaban como a medio a clasificar, era cuando ya mencionaban al director técnico y ahorita lo mencionan luego. O sea, como que sí hemos visto ciertas cosas diferentes, la verdad es que nos dejó un gran sabor de boca nuestra selección. Entonces traes como este tema de, ya no hay convivencia o ya no hay como esta excusa para... Que justo iba a hacer el comentario. Creo que más allá de extrañar el fútbol, extrañamos el ritual de ver los Sí, partidos. la convivencia Sí, con la sí, gente sí. también, pues te haces una persona mucho más social, entonces también el ya, pues hasta regresamos la tele ya a su lugar, entonces evidentemente también ya eso cambia. O sea, sí han habido como ciertos movimientos que, a ver, no es como que me ponen triste, porque Sí, no ahorita, por es. ejemplo, algo que me gustó mucho fue que, por ejemplo, la selección femenil también hizo el anuncio así como, a ver, no guarden la El playera, próximo ahí año nos venimos vamos, sí, nosotros. sí, sí. Entonces está padre porque al final, pues aquí es apoyar al país, no es apoyar a hombres, mujeres, en realidad pues es apoyar a un país. Y está padre que también la selección femenil se haya sumado y se haya agarrado como de este punto y decir, a ver, nosotros también, y empezar a hacer también su promoción porque estamos dispuestos a hacer lo mismo que se vivió con este torneo, hacerlo con ellas claramente y ver también, ¿no? O sea, cuál es el alcance que se tiene. Pero estuvo padre, creo que eso es con lo que me quedo, obviamente con esta felicidad de decir, creo que a pesar de que llegamos al mismo punto, lo hicimos muy diferente Mm, y al haberlo vivido aquí fue totalmente una experiencia. Sí, sí, sí. O sea, incluso yo te puedo decir que hasta como pareja, la forma en que vivimos los partidos de México, de todo el mundo, todo el torneo, pero cómo vivimos en los partidos de Ujú. México en los que ahora sí nos abrazamos y nos agarrábamos la mano con la ilusión de que metieran un gol. Muchas cosas que la verdad es que también me gustó disfrutar a mí como pareja, que en otros torneos no habíamos tenido la oportunidad, porque no nos habíamos enganchado de esta manera en Ujú. la que lo habíamos hecho. Este, y te pregunto, ¿Betty Fifas se queda o se va? No, se quedan. Bien, amigos. Creo que salió. A ver, yo siempre le dije a Auriel, y esto es una aclaración. Yo siempre le dije a Auriel que la Betty Fifas era muy peligrosa. Porque en mi casa se grita, en mi casa se pelea, en mi casa, si se tiene que aventar una almohada en pro de tu equipo, se va a aventar. En mi equipo hay peleas, en mi equipo hay molestias. Digo, en mi casa, en lo que antes era mi casa. Y por el fútbol. O sea, había debates. O sea, había cosas muy encarnizadas en lo que era mi casa cuando se amaba el fútbol. Y yo siempre le dije a Auriel que no regreses a Betty porque vas a desconocer. De hecho, a mí me daba miedo que Uriel viera un partido con mi familia porque ya sabía que se podía enfrentar. Y conoció a mi mamá Fifas. Y mi mamá Fifas también. Es constructora. Sí, porque mi mamá se pone nerviosa y entonces ya se va a poner a lavar los trastes y de repente, ya encontré algo que puedo lijar, lo voy a lijar. Ay, mira, un plato despostillado, lo voy a empostillar. O sea, esa es mi mamá. Aquí justo, qué bueno que tengo tantita resina. Exacto, entonces mi mamá también grita, mi mamá también se emociona mucho, porque aparte mi mamá viene de un linaje mucho más cercano que el mío al fútbol. Entonces, yo siempre le dije a Auriel, no dejes y no permitas que la Betty FIFA salga, porque me vas a desconocer y tal vez te dé un poco miedo. Y ahorita que estamos casados, amigo, ahorita ya, Ya no pues ya puede. firmó el contrato, ya se fregó, ya no hay devoluciones, diría mi mamá. Entonces, pues ya ahorita ya sí salió, pues ya ni modo, aunque se espante mi hermano. Ahora, a ver, ya dijiste que te queda, que se queda. Se queda, amigo, se va a Bueno, quedar. justo quiero hacer, antes de llegar al siguiente pregunta, quiero hacer un comentario Ay. de justo en estos días subimos un video, justo que traes este outfit, de las diferentes tipos de reacciones que tuviste durante el partido de la Yo final. no sabía que me había grabado tantas veces. O sea, de repente Uriel me enseñó la cantidad de videos que tenía mías emocionadas. Y yo dije, o sea, básicamente se gastó toda la memoria de su celular grabándome, viendo cómo reaccionaba yo Lo ante el hiciste partido. increíble, lo hiciste increíble. Pero subimos el video y tuvimos algunas respuestas.
una de las más divertidas, que yo creo que es de las más divertidas, hasta me voy a atrever a sacar mi teléfono Yo no lo he visto. para... No, pues es que me lo mandó mensaje directo. Es de un tal Lons Estrada. Y me pone, solo sacó su verdadero yo. La gente que me Él, conoce. él la conoce de más años que yo. Y le digo, es que aparte me dicen, ya, la sacó nada más después de que nos casamos, Claro, dijo, amigos, no hay nos que ser casamos, ya inteligente. no se puede, ya. Amigos, no hay que ser inteligente. Amarrado, No hay que amarrado sacar el está verdadero este. cobre hasta que estamos casados, amigos. O sea, sería una tontería que yo se lo hubiera sacado hace 2 años. O sea, ¿Qué no tal hubiera que habido ni, boda. ni anillo llegaba? Exacto, no hubiera habido boda, amigo. No hubiera habido aventada del paracaídas, dices tú. Ahora sí te pregunto, ya se queda la nueva FIFAs. ¿A qué equipo le va a ir? No sé, amigos. La verdad es que hicimos un análisis de ChatGPT porque ya nos conoce, porque somos grandes amigos. Hicimos un análisis de a quién le deberíamos de ir. Auriel le dijo que le tenía que ir al Cruz Azul. Al Cruz Azul me dijo que por soñador. Por soñador y por ilusionarme fácil. Y a mí me dijo que a Tigres. Que yo ahí siento que no eres tan tigre. Yo también siento que yo no soy tan Tigres. Sí Monterrey en Erinda, pero no tigre. Todavía no decido el equipo, amigos. Estoy viendo porque, aparte, justo este año regresó el Atlante. Después de sopotoscientos años que se nos fue a segunda división. Pues ya en estos arreglos de contratos, Yo siento que es una señal del mundo. regresó el Atlante, amigos. Pero aparte regresó con una playera preciosa, que la quiero, por si alguien quiere... Con el muy polémico, pero la verdad es que buen director técnico, creo yo. El Piojo. El Piojo Herrera. Voy a hacer Cochinito. pues, quien quiera cooperar, amigos. O sea, Un crowdfunding, ¿no? ajá, para comprarme mi playera porque están caras, pero está preciosa. Y nos la queremos comprar toda la familia en honor al abuelo. Al señor abuelo. Para hacerle honor. La verdad es que hemos estado al pendiente, ya llevamos en la segunda jornada. Primero nos fue medio mal con el Necaxa. Segundo empatamos contra el América. Pero, pues ahora quiero ver. A lo mejor me vuelvo atlantista, no lo sé. Tal vez me voy Yo siento que sería, o sea, a ver, justo hace rato que lo mencionaste, dijiste, soy atlantista de corazón y creo que te falta el y tal por convicción. Exacto. Todavía no sé, porque también Lalo me quiso convencer de que fuera gallo. ¿Mm? Luego en algún momento Roberto me mencionó que fuera americanista. Esa sí le estoy rechazando. Esa sí te la debemos, Esa mi propuesta chavo. sí la voy a rechazar. Sí, Pero sí. la verdad es que... Si tienes la oportunidad, déjala pasar. Sí, esa sí no la pienso vivir, no pienso vivir esa oportunidad. Entonces estoy viendo, todavía no decido. Tal vez voy a dejar que este torneo lo viva para ir viendo con quién me acomodo, qué porra me gusta, qué playera me gusta. Pero la verdad es que el Atlante me gustó su playera, me ha gustado su regreso. También su gente de redes sociales lo ha hecho muy bien. Entonces todavía no decido, pero pues acaba de regresar. Porque aparte hicimos un compromiso en el viaje de regreso con Pepe y con Lalo. Porque todo el viaje de regreso de nuestro viaje a la Ciudad de México nos estuvieron haciendo preguntas del fútbol Para ver qué tan internacional y FIFA nacional. somos. Y la verdad es que no nos fue tan mal, amigos. La verdad es que no nos fue mal. Según 0% FIFAs, la verdad es que es más FIFAs de lo que pensamos. Es más de conocimiento General. Sí, Pero sí, sí. les dijimos que en un año nos íbamos a hacer muy FIFAs. Entonces yo pienso cumplir mi promesa y mi compromiso hecho con 2 de los más FIFAs que conozco. Ok, Entonces lo voy a cumplir. ok. Entonces, pero todavía no sé a qué equipo, les diré la próxima vez que ya me vean con una playera, es que ya Si usted, considera. considera que hay algún equipo en el que Betty le recomienden que le vaya, porque creo que, otra vez voy a plantearlo, si usted cree que hay algún equipo al que Betty debería de irle, le pedimos por favor que aquí en el área de comentarios usted nos ponga al equipo de la Liga MX que le recomiende a mi esposita. Si quieren ver cómo fue mis reacciones, pueden ver en Instagram cómo me puse con el partido, que aparte ni siquiera le iba, o sea, obviamente le iba a España, pero no es mi país de origen. Sí se pone bien diferente. Sí, soy otra cosa. Sí, yo la verdad es que sí me dio miedo. Pues creo que llegamos al final de ¿Me siento este un poco molesta en capítulo. ese momento? Llegamos al final de este capítulo. Averigüe cuál va a ser mi próximo equipo. Averigüe y esté pendiente
Yo la verdad es que me están intentando convencer de que Gallos. me haga gallo. Estoy entre gallo y chiva. La verdad es que ahí O vamos. sea, ignoró a Porque ChatGPT. la verdad es que el Cruz Azul sí no le voy a ir. No, pero puede ser igual gallo de corazón, chiva Y por chiva por convicción. convicción. Ese podría ser. Y podría ser como los que traen su playera mitad y mitad. Ay, no, qué horror. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Ahora sí nos alargamos un poquito. Hasta el fin del mundial. Pero Amigos, espero que lo hayan vivido como nosotros. Y espero que vayan ahí en ahorrando comentarios para el nos próximo platican mundial. cómo les fue. Y nos vemos la siguiente semana.